Cuarto, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bueno, hay varios puntos. Primero, alguna referencia cortita sobre lo de los con los organismos en la ciudad, de que ahora sería un poco a disipar, ¿no? Pero que se planteaba como también pedir por o en contra del Poder Judicial en virtud del conflicto con la vicepresidenta. Bueno, nosotros lo que salimos a decir hace días es que no podía ser que el 23 de marzo se queda convertido en una marcha a favor de Cristina Fernández de Kirchner y su candidatura presidencial. Porque la lucha contra la impunidad, contra la represión, contra el ajuste, y se estaba desnaturalizando ese objetivo. Y en segundo lugar, y esto me parece importante que hay que tenerlo en cuenta, que la idea esta de una marcha contra la percepción de Cristina era algo que no correspondía, porque además Cristina no está proyecta. Después de esa candidata, todavía tiene apelaciones judiciales en la Cámara de Apelaciones, tiene la Corte Suprema por delante, así que claramente ella puede ser candidata. Por lo tanto, el hecho de una marcha para terminar con una proscripción que no existe, menos aún un 24 de marzo, me parecía muy incorrecto. Me alegra que hayan salido incluso organismos de derechos humanos a plantear posiciones similares a las que yo le estoy diciendo, y creo que es un revés para el kirchnerismo esta situación, ¿no? Porque querían comprar una marcha naturalizándola y no lo van a poder hacer. Bueno, y hablando ahora sí, metiéndonos en la interna del Frente Izquierda, hablando de kirchnerismo, ¿ustedes consideran, porque había leído alguna declaración suya, de que el espacio de Miriam Bregman, esa izquierda, es condescendiente con el kirchnerismo, es como una izquierda light? Sí, a ver, nosotros somos de izquierda, que lo integramos con los compañeros del PT, en el cual Miriam Bregman ha sido proclamada como su candidata a presidenta. Yo soy del Partido Obrero, que también integramos el Frente de Izquierda, y hay otra fuerza. Y obviamente hay un debate sobre qué izquierda necesitamos en Argentina. Y acá aparecen dos temas que van de la mano. Por un lado, las posiciones políticas. Nosotros pensamos que hay una actitud condescendiente. En el Congreso Nacional incluso hemos tenido votaciones distintas en algunos aspectos importantes, porque nosotros no estamos de acuerdo con introducir una diferencia cualitativa entre el gobierno actual y el gobierno anterior, una especie de escala de diferenciación. Nosotros pensamos que son todos gobiernos que han representado intereses capitalistas que han agravado la crisis de nuestro pueblo, y la izquierda tiene que ser independiente de todos estos bloques por igual. Y en segundo lugar, que va de la mano de esto, es también la actitud frente a las luchas populares. Nosotros somos una fuerza muy, ¿cómo decirlo?, compenetrada, consustanciada con toda la lucha de nuestro pueblo. Y nos queremos, cuando yo digo izquierda light, una izquierda que se contente con ver si consigue un par de diputados más en el Congreso. Una izquierda de ese tipo, en el momento de tanta bronca que hay en Argentina, por la situación social y económica que tenemos, puede ser asimilada como una izquierda de casta, ¿no? Una izquierda que solamente aspira a progresar en el Estado para puestos para sí misma, y no una izquierda que está jugada a defender al pueblo frente a esta situación. Y nosotros creo que un aporte que hemos hecho al Frente de Izquierda y en general a los trabajadores de Argentina es tratar de organizarlos, de estar en todas las peleas que existen, en el movimiento sindical, en el movimiento desocupados, y el Partido Obrero se caracterizó por esa tarea. Entonces, la función de la izquierda es estar organizando la bronca que existe, peleando, y dando una salida programática, porque además, y esto quiero ser muy enfático, y nosotros no expresamos esa bronca, la va a expresar la derecha. Y corremos el riesgo que aparezca en estas elecciones como el elemento disruptivo sean derechas fascistas como la de Milei. Y nosotros tenemos que al revés, defender que la izquierda sea la que cuestione este régimen de hambre, de represión, de precarización laboral, de entrega de recursos naturales. Pero ¿cuál es la diferencia con el espacio de Bregman? Digo, ¿en qué aspecto es condescendiente? Muy simple, marchas, nosotros estamos muy jugados a organizar el movimiento desocupados de Argentina, y en sus marchas y sus luchas. El espacio de Miriam Bregman no participa de eso. Nosotros hemos estado a la cabeza, por ejemplo, de la lucha más importante sindical del último tiempo, que fue la huelga de los trabajadores neumáticos.
impuso un cambio en las paritarias en Argentina el año pasado. No lo ha hecho este espacio, es decir, el Miriam Bregman. Por lo tanto, es una izquierda que, insisto, se dedica básicamente a las elecciones, exclusivamente a las elecciones. Y nosotros, nos parece que la izquierda tiene que tener una actitud integral y su función principal es organizar al pueblo. Yo creo que ha habido transformaciones muy importantes que a veces no se perciben. Nosotros hemos puesto en pie en las barriadas más importantes del país grandes movimientos de organización independiente de los trabajadores. Y eso lo queremos poner en valor en las elecciones que estamos hablando. Y desde el punto de vista político más inmediato, nosotros tampoco entendemos que el kirchnerismo, o Cristina Kirchner en particular, tiene que ser defendida frente al macrismo de esta manera. Nosotros pensamos que son todos bloques capitalistas. Y el espacio de Miriam Bregman ha votado en el Congreso leyes importantes del kirchnerismo, nosotros no hemos avalado. Por ejemplo, la creación de un impuesto para la policía aeroportuaria. Nosotros no hemos dado quórum para eso. O para modificar el esquema de coparticipación federal de impuestos. Tampoco hemos dado, y eso sí. Son diferencias que las queremos discutir y hemos propuesto un método para discutirlas. El método que propusimos es convocar un gran congreso de Frente de Izquierda. Había el fútbol masivo, que sean los trabajadores, los sectores que están luchando, que participen con izquierda en el proceso electoral. Para superar los límites actuales de Frente de Izquierda. Hoy está adormecido en una política de elecciones más que eso, ¿no? Así que es la que más compatible con el programa de izquierda, porque a nosotros nos parece que bajo esa modalidad podemos asegurar la unidad del Frente de Izquierda, e impulsar las luchas populares y a la vez darle una participación a los trabajadores en la campaña electoral. Gabriel Guillermo lo saluda. Quería preguntarle si esta idea de que el macrismo y el kirchnerismo o el peronismo o el albertismo son lo mismo, ¿no es una reducción subestimadora del pensamiento de la sociedad? Porque evidentemente no son lo mismo, por más que a usted no le guste ni uno ni el otro. No, a ver, quiero expresarme correctamente. Quizás me expresé mal. Yo digo que sea lo mismo. Pero no apoyamos a los dos. No son lo mismo porque en muchos aspectos representan intereses capitalistas distintos. En un sistema social como que tenemos ahora, hay diferentes sectores capitalistas, funerables, de industria, y por diferencias políticas importantes entre ellos, y económicas importantes. No digo que sean igual, no lo son, pero para una fuerza de izquierda, como una fuerza socialista como la nuestra, esa diferencia no nos lleva a apoyar a uno contra otro. ¿Se entiende? Es decir, que no sea lo mismo no significa que vamos contra otro. Y no introducimos una diferencia cualitativa en que uno es más malo que el otro, sino que ambos defienden intereses capitalistas que son hostiles a... En algunos aspectos puntuales, más allá de la construcción ideológica que representa la izquierda, laica o dura como ustedes que se presentan, por ejemplo, en el de establecer un impuesto excepcional, solidario, que lo votaron en contra. Mira, yo te daría más fácil. Primero, nosotros no votamos en contra de ningún impuesto, porque no se propuso ningún impuesto. Los impuestos cuando se votan se cobran siempre, no hay impuestos por única vez. Acá fue un tributo por única vez. Y nosotros teníamos un proyecto propio que establecía así la creación de un impuesto a la riqueza permanente, y eso no se quiso colocar a debate. Entonces colocó solo a debate la propuesta del oficialismo. Entonces nos obtuvimos, aparte salió, y no cambió nada. Argentina cambió por ese tributo por única vez, no cambió nada. Cambió el sistema impositivo argentino, no cambió. Sirvió ese dinero para hacer muchas cosas, Gabriel, pero ustedes, esperando que cambie todo, no quieren que no permiten que cambie nada. Pero, a ver, yo quiero ser muy claro acá. Vayamos a las estadísticas de empleo, vayamos a las estadísticas de salario, vayamos a las estadísticas de la participación de los trabajadores en la renta nacional, vayamos a las estadísticas de la jubilación. ¿Cambió o no cambió? Un jubilado que hoy tiene como jubilación mínima 58.000 pesos, después de casi 4 años de gobierno de Frente de Todos, ¿qué dice? ¿Que esto cambió para mejor? Hoy, cuando tenemos casi el 50% de la fuerza laboral de Argentina precarizada bajo diferentes modalidades, ¿cambió para mejor? Cuando tenemos una inflación de 100%,
y las paritarias que se quieren imponer este año son del 60% en cuotas. ¿Cambió para mejor? No, pero eso no está un abordaje ideológico. En la pregunta no está incluido eso, Gabriel. Lo que la pregunta es, esperando que haya un revulsivo que cambie todo completamente, ni siquiera permiten las pequeñas correcciones que permitan... Pero acá cambia para peor. Pero acá nosotros estamos dispuestos a apoyar cualquier progreso aunque sea mínimo. Pero progreso, acá hay un retroceso. Pero ¿cómo va a ser un retroceso que los ricos pongan más plata en un momento de crisis, Gabriel? ¿Qué retroceso es? Pero sacar a los ricos al revés. Yo les digo, vayan a ver. No es lo que dice el Partido Obrero, vayan a lo que dice el INDEC. La participación de los trabajadores en la torta nacional, y van a ver que bajo el gobierno del Frente de Todos decayó. Eso es estadística oficial, ¿eh? No, pero que yo coincido con usted en eso, pero si decayó, una manera de ir mitigando ese... y se da cuenta que no, porque lo hicieron y no cambió. A ver, tenemos el diario del lunes, siempre se dice que no conviene discutir con el diario del lunes porque es muy fácil para el que tiene el diario del lunes en la mano, sabe el resultado. Yo siempre pienso que ese argumento no hay que tomarlo muy en cuenta porque cuando está el diario del lunes hay que leerlo a ver quién tenía razón. La pregunta es la siguiente, ¿tuvimos razón? ¿Nos sirvió para mitigar? No nos sirvió nada. Estamos peor que antes. Tenemos casi, con este año 2023, 6 años consecutivos de retroceso del salario, de las jubilaciones y de la participación de los trabajadores de la renta nacional. 6 años consecutivos de retroceso. Entonces yo digo lo siguiente, si nos vamos a conformar con esto, especulando con que podría haber sido peor bajo otro gobierno, y bueno, es una especulación. Quizás sí, pero ¿por qué me voy a conformar con que estamos ahí todo menos malo que otra cosa mala? No, esto es un desastre. Un fracaso que es brutal de todo el gobierno del Frente de Todos. Acá gobierna Massa, Alberto y Cristina. Gabriel, ahora con todo esto, quiero consultarle, todo esto que menciona, digo, si las estadísticas son tan claras, si el diagnóstico es tan elocuente así, ¿por qué tienen tan poca adhesión electoral el Frente de Izquierda en la Argentina, incluso con el desencanto con el peronismo, digo? Vamos a ver esta elección cuál es el resultado que tiene. Nosotros venimos creciendo y el gobierno actual perdió las elecciones del año 2021. Y también no creo que no le vaya porque Cristina dijo que no quiere ser candidata, Massa no quiere ser candidato, y solo quiere ser candidato el presidente, pero no lo va a votar nadie. Entonces no lo veo el gobierno con mucha adhesión electoral, sinceramente. Bueno, se lanzó Daniel Scioli también, digo, hay otros candidatos. Bueno, imagínense. Es decir, cuando se lanza Daniel Scioli es porque nadie quiere ser. Es casi por default, como se dice, ¿no? Es decir, no habiendo nadie que quiera ser candidato, él dice yo voy. Aparte medio lo dijo así. Bueno, ténganme en cuenta a mí, porque por lo visto nadie quiere ser. Lo último, si usted... Entonces yo no creo, insisto, no creo que la realidad sea que tenemos un gobierno que tiene una potencia electoral, que es un gobierno de retroceso electoral. Y las elecciones del 2021 lo demostraron. En 2 años, el gobierno perdió 5.200.000 votos. En 2 años. Eso que no hay registro de la historia argentina de semejante caída en tan poco tiempo. Sí, y se canalizaron por derecha, no por izquierda. Parcialmente una parte por la izquierda, por ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires. Es lo que vemos, pero es más de lo que vemos en el pasado. Ahora bien, yo le decía justamente cuando empezamos a hablar que yo veo el peligro que se capitalice por derecha. Yo lo manifesté. Estamos con los pies sobre la tierra. Justamente por ese motivo queremos darle al Frente de Izquierda un dinamismo que hoy no tiene para evitar que esto lo capitalice la derecha. Porque capitalice es que el retroceso del gobierno, no el avance del gobierno. Una medida que propongan, si llegasen al poder, digamos, eventualmente es un juego, ¿no? Digo, ¿qué es lo primero que harían en una situación actual como en la Argentina? Bueno, establecimos varias medidas. La primera, un sistema financiero en manos públicas para atender con la fuga de capitales. Es estructural y nos va a llevar a la quiebra. Estructural. Segundo, el tema del rompemos el acuerdo con el Fondo Monetario. Es una cuenta negativa. Tercero, establecemos de inmediato un salario mínimo que venda la canasta familiar. Es un tema fundamental. Argentina no puede tener el nivel de retroceso salarial que está teniendo en la actualidad. Más de la mitad de la fuerza de trabajo hoy está en condiciones de pobreza. Hay que terminar con eso. Estableceríamos un ANSES controlado por jubilados y trabajadores
y la reposición de los aportes patronales que han sido reducidos sistemáticamente y que han llevado al lanzamiento de la ANSES. Buscaríamos un comercio exterior distinto al que tenemos en la actualidad. Hoy tenemos un comercio exterior básicamente manejado por 5 o 6 empresas cerealeras que son internacionales, norteamericanas, la mayoría de ellas. Nosotros tenemos un comercio exterior de manos públicas para que justamente el superávit comercial que podamos lograr sea aplicado un proceso de industrialización. Un plan de viviendas inmediato. Argentina tiene 3 millones de déficit habitacional de viviendas. Esto estamos hablando de 15 millones de personas, ¿no? Si uno más o menos piensa que por cada vivienda hay una familia de 5 miembros, 4, 5, 15, 12 millones de personas. Argentina necesita un plan de viviendas de una envergadura que no está haciendo, que movilizaría también recursos, fuerza de trabajo. Nosotros somos que este país lo saca adelante la izquierda y los trabajadores no lo saca de la izquierda nadie lo saca adelante. Porque la caída de este país, después de 40 años de gobiernos peronistas, radicales, matistas, es evidente. Bien. Entonces no podemos buscar personas distintos aplicando las mismas políticas. No va a dar ese resultado. Muchas gracias, Gabriel, por el contacto. Muy amable. No, a ustedes, a disposición. Hasta luego. Gabriel Solano es el precandidato a presidente por el Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda. En la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, efectivamente. Está acompañado por la diputada Romina del Pla, es como el sector más duro del Frente de Izquierda. Por supuesto que saben que no van a ganar una elección, sino lo que se están disputando es el posicionamiento dentro del Frente de Izquierda. Y al caño, por ejemplo. Y además por eso instalan el discurso, el discurso todavía no entiendo, además no quieren parecerse a la derecha, pero terminan votando como la extrema derecha, terminan siendo en los hechos, más allá de lo discursivo, terminan haciendo lo mismo que Milei. Yo entiendo lo que él plantea. A mí me hubiera gustado que el impuesto a la riqueza sea permanente, pero no daba para que saliera así porque no lo iban a aprobar. Pero por lo menos aprobaron un aporte solidario que en el medio de la pandemia se necesitaba y mucho, y que fue utilizado para hacer muchísimas cosas. Entre otras, una obra de gas que está en curso para que la provisión de gas sea mejor desde Vaca Muerta a el gasoducto Néstor Kirchner. Parte de eso se está haciendo con esos recursos. ¿Por qué lo votaron en contra? Es decir, votalo a favor y decir, bueno, lo votamos a favor como una cuestión excepcional, pero esto no alcanza para resolver el problema de fondo, y hubiera estado bien, porque hay que tener un impuesto permanente a la riqueza. Sí. ¿No? Bueno, pero no, lo votaron en contra. O sea, no fueron... Se abstuvieron. La más fácil. Después salen a criticar y quieren cambiar el mundo de una. No lo cambian de una, no lo van a cambiar de una. Porque no hay prueba en el mundo que eso haya ocurrido. Y la izquierda vive en esa realidad, está cómoda en esa realidad, porque es más fácil instalar ese discurso, la izquierda extrema, que ponerse a lidiar con los asuntos reales de la economía. Por eso gobiernan el macrismo, el radicalismo en fórmula, o el peronismo en sus variantes en fórmula, porque una cosa es lo que a vos se te ocurra como discurso, como diagnóstico, como comentador de la realidad, y otra cosa es ponerte a lidiar con los asuntos del día a día. En una sociedad que es compleja, que faltan los recursos, que es desigual, que no es federal, que está concentrado. Entonces el discurso de Solano, incluso con los propios, ¿no? Con los propios, termina siendo irreal. Es tremendo. Eso que vos comentabas del impuesto a las grandes fortunas, lo que está de fondo es el concepto de correlación de fuerzas que se da mucho, por ejemplo, en los debates o en las entrevistas entre Alejandro Berkovich, un periodista también bastante de izquierda, digamos, con el diputado del Frente de Todos, Leandro Santoro. ¿Por qué digo la correlación de fuerzas ahí? Vos decís, como bien señalás, el impuesto permanente de lo que fuese aporte extraordinario solidario, permanente no se iba a dar, porque no te daban los votos. No, claro. Es una vez, te guste o no te guste, entonces es ese impuesto una vez o nada. ¿Qué es lo menos malo? Porque la correlación de fuerzas te da solo para esas dos opciones, lamentablemente. Obviamente, ojalá hubiese otras opciones,
más positivas, digo, que los legisladores, que tuviéramos una dirigencia más racional, que se sentasen en sus bancas, mínimamente, que hagan su trabajo, solamente, digo, no quieren aprobar una moratoria previsional, no quieren que los jueces y los fiscales paguen ganancias, digo, estamos en esa correlación de fuerzas. Por eso también la izquierda, en vez de generar empatía, generan rechazo en muchos sectores, porque es tan irreal lo que plantea. Pero ¿a quién se le puede ocurrir estar en contra de que los salarios mejoren? La cuestión es cómo. Dice, no, los salarios tienen que recuperar. Sí, pero ¿qué? ¿Por generación mágica? ¿Cómo? El Estado tiene que hacer que los salarios mejoren, se tripliquen. Sí, claro, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? La cuestión es cómo hacerlo. Bueno, vamos a nacionalizar la banca. ¿Cómo nacionalizar la banca? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a expropiar todos los recursos? ¿De dónde vas a sacar la plata para expropiar todos los bancos? ¿O vas a ir a un régimen cerrado que no existe en el mundo? Sí. Entonces, te bajan ese discurso. Bueno, en una entrevista no puedes estar todo el tiempo con la repregunta, pero instalan un discurso que es irreal. Bueno, pero algo de eso pasó en el Frente de Todos también, sobre todo en el acuerdo con el fondo. Digo, había un sector que no quería acordar con el FMI, que después te salen diciendo, no, bueno, no queríamos ese acuerdo. Bueno, no hay otro, no había otro, porque es fácil esta alternativa de no, siempre hay otra alternativa. No, digo, no hay. No, a lo mejor la hay, pero plantéamela, decime qué. Claro, ¿cómo? También. Claro, Sí, porque supuesto. a lo mejor la hay, sí. Porque la política es esa. Es verdad, nunca lo terminaron de decir. Pero sí. no me digas, hay otro y no me decís qué. Bueno, ¿cuál es el otro? No pagar nada. Ah, bueno, ¿y las consecuencias de no pagar nada? Claro, bueno, por pues, eso. Hay otro. A mí no me parece que sea buen acuerdo porque es inflacionario sí. y además los vencimientos que se vienen, el año que viene 21.000 millones, 23.000, 25.000. Argentina es el país que más debe al Fondo Monetario Internacional. Todo lo que los países del mundo le deben, el 61%, es de Argentina. Una locura lo que hizo el macrismo y que ahora los mismos tipos te dan clases de cómo hacer las cosas. Bueno, pero la izquierda para mí navega en un cierto grado de comodidad irracional en su discurso, porque con eso le alcanza. Entonces se oponen a todo. Entonces viene un gobierno, el que sea, y dice, bueno, vamos a cobrar este impuesto. No, pero yo no quiero que sea el 1, quiero que sea el 5, porque el 1 no alcanza. Entonces voy a votar en contra del 1. Bueno, pero votá a favor del 1 hasta que lleguemos al 5. No, es el 5, si no yo no voto. No voy a hacer funcional estos intereses capitalistas. Y terminan votando como Milei, que dice, no, yo no voto porque no quiero que haya impuestos. Hacen lo mismo en los hechos. No sé, la verdad, que por lo que conozco, no hay izquierda en el mundo que se comporte como la Argentina. Claro, eso es un fenómeno particularísimo. No hay izquierda, porque todos se sientan, negocian, defienden sus principios, luchan contra determinadas cosas, pero si hay algo que va más o menos para el lado, se dejan llevar un ratito, después se bajan, pero se dejan llevar. No, hay algo que va para el lado que quieren ellos, pero ellos toman el camino contrario porque no van a la velocidad que quieren ellos. Es muy raro eso, pero bueno, así son las cosas. Así son las cosas.